yo voy a estar invitando a Gaby, que va a estar compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga, el Señor les bendiga, iglesia. Amén. Qué lindo es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué lindo es poder tener esa seguridad, que nosotros, Él se está moviendo en medio de su pueblo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están ahí? Les invito a que abran sus Biblias, que lo tengan ahí a mano. Segunda de Reyes, capítulo 3, vamos a leer unos cuantos versículos. Y vamos a hablar de una fe extraordinaria, una fe sobrenatural. ¿Cuántos quieren tener una fe extraordinaria? A ver, todos. Todos queremos tener una fe sobrenatural. Pero vieron que a mí me gusta buscar en el diccionario secular qué es lo que dice sobre una palabra, que es algo extraordinario. Es algo extra sobre lo ordinario, sobre lo común. Es algo agregado a algo que es común. Por ejemplo, si tenemos expensas, cuando uno vive en un edificio y paga expensas, hay expensas que son extraordinarias. ¿Qué quiere decir eso? Que son algo fuera de lo común, ¿no? Eso es lo que es extraordinario. Fuera del orden, dice el diccionario, fuera del orden o regla natural. Va más allá de lo conocido, sino es fuera del orden natural. Extraordinario, sobre lo natural, sobrenatural, ¿sí? Algo añadido a lo ordinario, que está por encima de lo natural. Y cuando nosotros hablamos de una fe sobrenatural, Dios quiere darnos y obrar en nosotros en forma sobrenatural. No sé si ustedes me han escuchado orar, Señor, queremos lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo natural podemos alcanzarlo nosotros por nosotros mismos. Es lo que tenemos a nuestro alcance, pero lo sobrenatural proviene solamente de Dios. Y yo quiero eso. Yo estoy apuntando a eso, a lo sobrenatural, aquello que viene solo de Dios. Y la realidad es que Dios quiere darnos lo sobrenatural. ¿Cuántos lo quieren? Otra vez pregunto, ¿cuántos quieren lo sobrenatural de parte de Dios? Yo lo quiero. Ahora, ¿qué sería lo sobrenatural de parte de Dios? La fe natural es la fe que tiene cualquier persona. Cualquier persona, vos en la calle la parás y le decís, ¿crees en Dios? Y la gran mayoría cree en Dios, cree que Dios existe. Aún dentro de la iglesia hay muchas personas que creen que Dios existe, pero ya les cuesta, si tienen que hablar de lo que Dios hace en sus vidas, ya ahí les cuesta. Bueno, yo sé que Dios puede hacer milagros y Dios puede sanar a otros, pero a mí, y ahí ya me cuesta un poco más. O cree lo que Dios puede hacer en el cielo, o sea, lo ve a Dios como algo distante, pero no como algo cercano que está en su vida. Esa es la fe natural. Aquel que está parado, si vamos ahora a la calle Fleming, y hay gente que está parado con fe de que va a venir el colectivo. Va a tardar un poco más porque hoy es sábado, pero saben que el colectivo va a pasar. Están creyendo, ¿por qué? Porque sus sentidos les dice que todos los días el colectivo pasa y que los sábados demora un poco más. Entonces ellos tienen fe que va a tardar, pero va a venir el colectivo. Esa es la fe natural. Ahora, la fe sobrenatural, ¿qué es? Esa fe que se basa en la palabra de Dios. Yo lo creo, porque Dios lo dijo, yo lo creo. Acá como iglesia lo hemos experimentado muchas veces. ¿Cuántos experimentaron lo sobrenatural de Dios? Esta es nuestra iglesia. Esto es lo lindo. Muchos de nosotros hemos experimentado lo sobrenatural de Dios. Su favor, su gracia. A pesar de que yo no lo merezco, pero yo tengo lo sobrenatural de parte de Dios. La salvación. ¿Cuántos experimentaron la salvación de Dios? Amén, por eso estamos acá. Hemos experimentado que el Señor dio su vida por nosotros y nos limpió. Pero nosotros muchas veces le ponemos límites a Dios. Lo limitamos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, que si no, no veo nada. Capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y después dice en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperás. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? La realidad es que nosotros creemos hasta un punto y vemos la mano de Dios y tenemos fe, pero ¿saben en qué momento Dios les está diciendo esto al pueblo de Israel? Cuando estaban en pleno cautiverio. Ellos habían sido arrancados de su tierra, había sido destruido el templo, y en medio de eso les dice el Señor, quédense tranquilos muchachos, que yo quiero cosas buenas para ustedes. Pero ellos estaban en un país como cautivos, como botín de guerra. Y en ese momento Dios les dice, mis pensamientos son más grandes que los de ustedes, confíen en mí. ¿Sería fácil confiar en esos momentos? No. La realidad es que es el momento más difícil. ¿Por qué? Porque la razón te grita, socorro, sos prisionero, estás cautivo. Pero en ese momento es cuando el Señor les dice, quédense tranquilos que yo sé lo que estoy haciendo. Mis pensamientos, lo que yo tengo planeado para ustedes es mejor de lo que ustedes se imaginan y es mejor de lo que ustedes quisieran. Pero esos son mis pensamientos. Y nosotros muchas veces lo limitamos a Dios de acuerdo a nuestro conocimiento. Nosotros cuando estuvimos este último viaje en Mozambique, nosotros siempre decíamos, yo no entiendo cómo puede ser, estamos en medio de la nada, porque uno miraba así y no había nada. Pero uno sacaba, y los que han estado lo saben, saca una bolsa de chupetines y de repente en 5 minutos, ¡zoom!, tenés un montón de chicos ahí alrededor, ellos le dicen chupa chupa. Y vienen y chupa chupa, chupa chupa, y todos te piden chupetines. Nosotros decimos, ¿de dónde salen? Están escondidos abajo de las piedras. Pero eso es nuestro pensamiento, nuestra visión corta. ¿Qué les cuento? Que ahora, como era tiempo de mayamba, se llama ya, de siembra del campo, habían limpiado, estaban esperando la lluvia y habían limpiado todos los terrenos esperando la lluvia y poder sembrar. Entonces, todos los campos, todo lo que nosotros siempre los vemos como matorrales, como monte, estaba todo limpio. Y al estar eso limpio, y empezamos a recorrer un día a las 5 de la mañana, salimos con Gustavo porque después el sol nos mata. Entonces, a las 5 de la mañana nos levantamos, tomamos 2 o 3 mates y salimos a caminar a ver esos caminos que parecían esos senderos. Y cuando empezamos a caminar, descubrimos que no era que no existían, ya estaban, pero con nuestros ojos pequeños, con nuestra mente y nuestro conocimiento pequeño, no sabíamos que estaba toda una comunidad, una pequeña ciudad detrás de la base. Detrás de donde nosotros tenemos la construcción, hay montones de casas, familias, niños, jóvenes, van y vienen las motos, los taximotos van y vienen. ¿Por qué? Porque Dios me ministraba en ese momento diciendo, vos creías que estaba en medio de la nada, pero yo que sé todas las cosas, yo que veo más allá, yo que sé lo que hay, los puse en este lugar porque era el lugar que yo tengo preparado para la base misionera. Y así es en nuestras vidas. Muchas veces nosotros conocemos hasta un punto, conocemos lo que Dios puede hacer o tenemos un entendimiento de Dios hasta un punto. Pero esa no es la realidad de Dios, ese es nuestro conocimiento. La realidad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos creer o entender. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro que si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y tengo esa convicción de que Dios lo va a hacer. ¿Sí? Eso es la fe. Entonces, si el Señor nos dice que tenemos que creer, como cantábamos recién, tengo fe para creer, tengo fe, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrojarnos a esa fe, a esa confianza. Muchas veces suceden cosas que no entendés, muchas veces suceden cosas que vos no podés comprender con tu mente, pero Dios tiene, ¿qué dijimos? Pensamientos de bien
y no de mal. Y Él está esperando que nosotros nos arrojemos en dependencia absoluta. O sea, no dependo un poco, sino una dependencia absoluta. Reconocer que yo no puedo con esto, Señor. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Tengo esta circunstancia, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero realmente sé que vos lo vas a hacer. Amén. Vamos a leer tengan mejor dicho, ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, y vamos a ver cómo Dios lo hizo en la palabra de Dios. Y a mí esto me encantó. Es la historia de 4 reyes. Uno de esos es el rey de Israel, se llamaba Joram. Era el hijo de Acab y Jezabel. ¿Saben quién es Acab y Jezabel? A ver, ¿quiénes saben? Hay algunos que... A ver, levanten alta la mano. Ah, ya me estaba asustando. Acab fue un rey terrible y Jezabel fue la peor reina que tuvo Israel, la peor de todas. Un desastre. Ella llevó la idolatría a su casa primero, y como Acab era un rey bastante flojito, tenía un problema de voluntad y de autoridad, entonces ella lo fue convenciendo, y no solo a su casa, sino que llevó a Israel la idolatría. Y no solo eso, sino que pusieron altares por todo Israel. Fue un desastre, una de las peores, la peor reina de Israel. Y Acab, su marido, que le hacía todo lo que ella quería. Y eso los llevó a la ruina total. Fueron terribles como rey. Ahora, Joram era su hijo. Y Joram había visto lo que había pasado con Israel. Joram sabía cuando había venido el juicio, y ahora su padre había muerto y ahora él era el rey. Pero él sabía que el obrar de Dios, él sabía de que Dios era justo y era justicia. Entonces él dijo, bueno, voy a sacar los altares de Baal, y sacó los altares de Baal. Pero ¿vieron cuando uno quiere justificarse y hace un poco las cosas buenas, pero no del todo? No vamos a hablar del país, pero muchas veces nos ha pasado con presidentes o que empiezan y sacan algunas cosas, pero lo que hacen después es muchísimo peor. Entonces, este rey hizo eso, sacó los altares a Baal, pero dejó otros altares a otros ídolos, o el culto a Jehová en cualquier lugar, como Dios le había dicho que no lo hicieran. Entonces, él era un rey, el rey de Israel dejaba mucho que desear. Después estaba el rey Josafat, del reino del sur. Joram era de Israel, y del reino del sur era Josafat. Era rey de Judá. Tenía temor de Dios. Pero, ¿se acuerdan que hace unos días Gustavo estuvo predicando sobre este rey? Que él había hecho las cosas, tenía temor de Dios, pero cometió algunos errores. Y entre esos errores fue emparentarse con Acab. ¿Por qué? Porque era el suegro de la hermana de Joram. O sea que estaban en la familia. Y después tenemos el rey de Edom, que era un regente. Era de otro de los lugares, era un regente de ahí. Ellos se aliaron, hicieron una alianza para ir contra el rey Mesa, que él era el rey de Moab. Este rey había sido el rey del norte, ¿se acuerdan que dijimos que estaba Acab? Él había sido, le daba tributo a este rey. Constantemente venía y tenía que traer 100.000 ovejas y 100.000 lana de corderos. La lana de 100.000 corderos y de 100.000 ovejas. Traer las ovejas más la lana de los corderos. ¿Por qué? Porque era la forma de rendir tributo, de pagar impuestos para no ser atacados. Pero cuando murió Acab, dijo, yo ya me cansé de que este rey tenga los mejores vestidos con nuestra lana, yo no le voy a dar más el tributo a su hijo. No voy a pagar mis impuestos, no voy a pagar para mantener todo en paz, ya me cansé. Entonces estos reyes fueron en contra del rey Mesa, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Pero cuando ellos fueron, dice la palabra del Señor, que caminaron 7 días por el desierto. Fueron por Edom y caminaron 7 días por el desierto. Y al estar
esos 7 días llegó un momento que se les terminó. ¿Qué se les puede haber terminado en el desierto? El agua. Se quedaron sin agua. Entonces vamos a ver cuáles fueron las reacciones ante los problemas de estos reyes. Tenemos primero a Joram, el rey del norte, que dijo, me hizo acordar al pueblo de Israel. En el versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Dice, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarnos en las manos de los moabitas. ¿Qué es lo que dijo él? Vamos a morir. Dios nos trajo hasta acá para matarnos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el pueblo de Israel le decía a Moisés, no tenemos agua, vamos a morir, Dios nos trajo hasta acá para... ¿Por qué? Porque esa falta de fe, esa falta de confianza le hacía ver las cosas distorsionadas, no les daba una visión clara. Entonces este rey dice, vamos a morir. Tenía temor del juicio de Dios. Como él ya sabía que él no había hecho las cosas lo suficientemente bien, él tenía temor de que viniera el juicio de Dios, entonces él sabía que no tenía todo en condiciones. Y vieron cuando uno anda con el auto con algo que no está en condiciones y de repente vos ves que más adelante está la policía. Y algunos se ríen. Se te rompió un foquito y no lo arreglaste y te olvidaste. Y de repente vos ves que están parando y nosotros en la ruta, ahora cuando fuimos y cuando veníamos de Mendoza, también íbamos en la ruta y veíamos la policía que estaba parando, tenés las luces prendidas, el cinturón, todo. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay algo que no está bien. Y si está bien, quiere asegurarse de que esté bien, ¿no? Ya nosotros hace muchos años nos hicieron una multa bastante jugosa fue en su momento por estar en la ruta y tener las luces apagadas. Habíamos parado a cargar gas y cuando salimos nos olvidamos de prender y nos cobraron un montón. Entonces ahora yo siempre le digo a Gustavo, no me molesta que me preguntes 50 veces, vos preguntame porque yo me olvido. Entonces, cuando uno sabe que no tiene todas las cosas en regla, está temeroso. Y este rey sabía que no tenía todas las cosas bien. Entonces, cuando hubo un inconveniente, dijo, Dios nos trajo acá para matarnos. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Tenés todo en forma legal? ¿Qué pasa si está la policía y te para y te pide todos los papeles, las luces, todo? ¿Está todo en condiciones? Bueno, eso es lo que tenemos que nosotros estar pendientes, de tener todas las cosas en condiciones, no sea que nos pase como este rey, que por no tener las cosas bien, por saber que estaba en pecado, lo primero que pensó fue en tragedia. Después vemos a Josafat en el versículo 11. Dice, mas Josafat, él ya tenía temor de Dios, conocía a Dios y le dijo, ¿no hay un profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Él sabía dónde tenía que recurrir en un momento difícil. En el momento difícil, a Joram le agarró el ataque de pánico. Pero Josafat dijo, yo acá no sé cómo vamos a hacer, pero Dios seguro que tiene un plan. Como cantábamos, cuando caos hay, ¿qué pasa? Tú siempre tienes un plan. Y en este caso, Josafat, esa era la tranquilidad de él. Él sabía que Dios tenía un plan. Y el rey de Edom era como esos cristianos tibios, que cuando hay 2 o 3 que le dicen, sí, Dios va a hacer, sí, Dios va a hacer. Y después vienen 2 o 3 y le dicen, no, esto es un desastre. Sí, es todo un desastre. No sabía de qué lado estaba. No estaba indefinido. Iba para donde lo llevaban. Entonces, vemos un poco más adelante, vamos a ver cuáles fueron las claves, cuáles son las claves para experimentar lo sobrenatural. La realidad es que estos reyes fueron a buscar a Eliseo y le golpearon la puerta a Eliseo y le dicen que estamos en esta situación, este es el panorama, estamos en medio del desierto, no tenemos agua, ¿qué hacemos? Pero cuando Eliseo vio quiénes estaban, ¿quiénes dijimos que estaban? ¿Se acuerdan de este rey Joram? Que él conocía a sus padres y todo lo que habían hecho y cómo lo había perseguido a Elías, que era su maestro. Y él sabía, entonces dice, ¿qué hacen estos viniendo a buscar ayuda de mí? Y dice en el versículo
en el versículo 13, dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido estos 3 reyes para entregarnos en las manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si tuvieses respeto si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, ni te miraría ni te viera. ¿Qué le dice Eliseo? ¿Qué me venís a buscar a mí? Anda a buscar los profetas de tus padres. ¿Por qué? Porque ellos ¿se acuerdan cuando estuvieron en el monte, hicieron un sacrificio y que descendió el fuego de Dios cuando estaba Elías? Bueno, esos eran sus profetas. Si vos crees en ellos, anda a buscarlos a ellos. Y yo me imagino que Eliseo estaba bastante molesto. ¿Les ha pasado cuando suceden cosas que yo siempre digo, empieza a hervir la sangre, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo acá? ¿Qué me venís a pedir a mí? Pero si ya vos sabés cómo se hacen las cosas bien, ¿por qué no haces las cosas bien? Pero la realidad es que por respeto a Josafat, Eliseo, por respeto a Josafat, los atendió. Pero hay algo muy importante que Eliseo tenía. Eliseo sabía que con todo ese enojo, con todo eso que tenía adentro, no podía escuchar la voz de Dios. No había forma. Entonces, fíjense lo que dice el versículo siguiente. Dice, mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Saben qué es un tañedor? Es un músico. Y dice que cuando Eliseo le dijo, bueno, yo así no puedo escuchar a Dios. Con todo este enojo, con toda esta bronca, con todos estos pensamientos, con este que me viene a buscar, después de todo lo que hizo, no puedo escuchar a Dios. Voy a aquietar mi espíritu, ¿sí? Voy a aquietar mi espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder acercarnos al Señor, para poder oír la voz de Dios? Vaciarnos. Es preciso que nos vaciemos de todo ese enojo, vaciarnos de esa frustración, vaciarnos de nuestros pensamientos. Era necesario que Él pudiera vaciarse, sacar todo eso que no servía para poder escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios cuando tenemos nuestro espíritu atribulado. Entonces no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces escuchamos nuestros propios pensamientos, muchas veces escuchamos lo que el enemigo nos dice, muchas veces en vez de escuchar la voz de Dios escuchamos el ruido del mundo y la razón, y Dios nos quiere hablar. Pero necesitamos aquietar nuestro espíritu para poder oír la voz de Dios, vaciarnos. ¿Y de qué forma lo hizo Él? A través de la alabanza. Cuando nosotros les decimos, vengan temprano al culto, así participan de la alabanza, le estamos dando un culto al Señor, pero en medio de ese culto al Señor, cuando nosotros entronamos al Señor y sacamos nuestros problemas del medio y nos olvidamos de nuestros problemas y lo entronamos al Señor, ahí es cuando se cae la frustración, ahí es cuando hay libertad, ahí es cuando el Señor se manifiesta, ahí es cuando aquietamos nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios. Cuando salimos de nosotros mismos, cuando clamamos a Dios, cuando lo exaltamos, ahí se derriban las fortalezas espirituales, ahí se cae la opresión. En medio de la alabanza es donde encontramos la victoria. En medio de la alabanza es donde nosotros tenemos claridad. Y Eliseo tenía clarísimo eso. Entonces pidió que viniera un músico, alabó al Señor. Y cuando alabó al Señor, ¿qué pasó? El Señor respondió. ¿Amén? Ahora en quietud, cuando logró esa quietud, ahí él pudo escuchar la voz de Dios. En medio de la quietud, cuando nosotros estamos en su presencia, es cuando podemos escuchar su voz. Muchas veces vamos al Señor delante de la presencia, Señor, y empezamos a hacerle toda la lista. Señor, amén, y nos vamos. Pero ahí no escuchamos la presencia del Señor, ahí no escuchamos la voz de Dios, ahí no estamos en la presencia del Señor. Venimos a su presencia a traerle la lista de los pedidos de oración, pero nos vamos.
¿Qué es lo que necesitamos? Estar en su presencia, aquietar nuestro espíritu y estar en su presencia, sentarnos con Él, esperar los tiempos del Señor, estar abiertos a oír su voz, disponernos, aunque no nos guste lo que nos vaya a decir, porque muchas veces el Señor ya nos ha hablado y no queremos ir delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que me va a decir. Pero eso es lo que necesita el Señor, que podamos en quietud oír su voz, oír realmente lo que tiene para decirnos, lo que Él nos manda hacer, oír cuál es su voluntad. Amén. Una vez que nos vaciamos, una vez que logramos escuchar que el Señor dice, bueno, mira, yo tengo un propósito con vos. Mira, quiero que vengas a Mozambique. O mira, yo quiero que vos te quedes acá. O mira, yo quiero que vos des un paso de fe, o yo no sé qué es lo que el Señor te dice. Pero muchas veces cuando el Señor nos pide cosas, son esas cosas que vos decís, ¿para qué me está pidiendo eso? Y dice en el versículo 16, dice, el Señor, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero en este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Fíjense que cuando logró aquietar su espíritu Eliseo, escuchó la voz de Dios. Pero menos mal que aquietó su espíritu, porque si no yo me imagino que se le deben haber cruzado muchísimos pensamientos. ¿Cómo? En medio del desierto el Señor quiere que hagan pozos. No, soy yo. Me estoy equivocando. Esta es mi voz. Pero él tenía claro lo que era la voz de Dios. Y en medio de ese desierto Dios les dijo, hagan pozos. Hagan pozos. Y unos cuantos pozos. Y no van a ver, dice, en el versículo dice, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle va a ser lleno de agua. Y cuando Dios te da una directiva, cuando Dios te habla, no importa lo que tu razón diga, si Él lo dice, Él lo va a hacer. Si Él te está diciendo que va a transformar tu vida, Él lo va a hacer. Si Él te dice que tu familia va a ser salva, Él lo va a hacer. Si Él te dice que tiene cosas, pensamientos de bien para vos, Él los va a hacer. No importa lo que vos veas, no importa lo que vos sientas, no importa cuál sea tu circunstancia. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. La realidad nosotros como iglesia lo experimentamos todo el tiempo. Es imposible que una iglesia como la nuestra, una iglesia pequeña, pueda estar haciendo lo que se está haciendo en Mozambique. Es imposible. Pero nosotros estamos hablando de un Dios de lo imposible, un Dios de milagro, un Dios que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, un Dios que busca corazones dispuestos, un Dios que busca personas que crean en su palabra y se arrojen en fe para ver lo sobrenatural. ¿Amén? Si Él lo habló, no lo limites con lo que vos crees, no lo limites con tu pensamiento, no lo limites con tus sentidos naturales. Estamos hablando de una fe sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Por encima de lo natural. Entonces no lo limites con tu temporalidad, no lo limites con lo que vos conocés. Cree, no esperes ver para creer. Cree y yo te puedo asegurar que como consecuencia vos vas a ver. El mundo que te dice, yo tengo que ver para creer. ¿Qué dijo Tomás? Yo tengo que ver para creer. Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurado aquel que sin ver, él puede creer. Y eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Esa fe, el creer más allá de toda circunstancia. El creer, como cantamos muchas veces, no es por vista, no es por sentimientos, no es por lo que veo, sino es por lo que Dios me dijo. Cuando Dios te da una palabra, créela, porque Dios lo hace. Dios hace milagros, Dios hace sendas donde no hay caminos. Él trae ríos en medio del sequedal, dice la palabra del Señor. Él trae agua, como lo vamos a ver, en medio de un desierto. Ellos tenían que creer, y esa es
el desafío que nosotros tenemos, creer a lo que Dios nos diga, aferrarnos a sus promesas. Y en el versículo siguiente, dice, en el versículo 16, dice, hagan estanques, hagan pozos, que este valle se va a llenar de agua. ¿Y saben qué pasó? Ellos tenían que obedecer. Bueno, no importa lo que vieran, no importa lo que estuvieran viviendo, ellos debían obedecer lo que Dios les había hablado. Dios les dijo, hagan pozos. Ahora imagínense la circunstancia. Yo les estaba diciendo, con Gustavo salimos a recorrer la comunidad ya en Ñamatiquiti, que es donde en Mozambique, a las 5 de la mañana, porque no aguantamos el sol, yo principalmente, ya a las 8 de la mañana había filmado un video diciéndole a los chicos, yo no sé qué pasa acá, es como que el sol de las 8 de la mañana te calcina como si fuera de las 12 del mediodía. Y íbamos caminando y cuando caminamos desde donde nos deja el transporte público hasta la base, que son 2 kilómetros aproximadamente, yo llego que me estoy muriendo y son las 8 de la mañana. Imagínense 7 días caminando en un desierto. Yo me imagino que estaban cansados, muertos de calor. Allá en Mozambique no llovió desde marzo, que estuvimos nosotros, no volvió a llover hasta ahora que fuimos en octubre. No había lluvia, la tierra es dura, durísima. No podés hacer un pozo con pala, tenés que usar pico imagínense que yo lo intento, pero es totalmente imposible. No, es como que haces así a la tierra. ¿Por qué? Porque tenés que tener muchísima fuerza. Ellos saben cómo hacerlo, pero nosotros es imposible. A veces he querido, no sé, hacer un pocito para poner un arbolito. No, imposible. Ahora imagínense esta gente, tenían que hacer pozos en medio de esa sequía. Hacer pozos y pozos profundos, bastantes pozos. Pero en medio de todo eso, ellos debían obedecer. Tenían que obedecer a la voz que Dios les había dicho, al mandato de Dios. Ahora nosotros tenemos el mismo desafío, obedecer al Señor. Ahora, ¿cómo lo obedecemos? Primero teniendo disposición de corazón. Como les decía, a mí me ha tocado hablarles del Señor a personas que me dicen, mira, yo no quiero que me hables, porque si vos me hablás y yo conozco la verdad y no la cumplo, soy culpable. Entonces prefiero que no me hables. Pero sos tan culpable como si la conocieras. ¿Por qué? Porque no quieren saber. Y muchas veces nosotros, cuando vamos y le preguntamos al Señor, vamos delante de la presencia del Señor y vamos ya condicionados. Señor, ¿no es cierto que vos querés? ¿Vieron los chicos cuando van a sus papás y saben que el papá le va a decir, no sé, por ejemplo, la playa que se van a meter en el mar y es profundo, ¿no? ¿No es cierto que puedo ir al agua? No, no podés ir al agua. ¿O no es cierto? Ya vamos condicionados. Muchas veces nosotros vamos a Dios de esa forma, como esos chicos que quieren condicionar de esa forma el comportamiento o la respuesta de Dios. ¿No es cierto, Señor, que vos querés que yo me case con esta chica o con este chico? ¿No es cierto que vos querés, para vos es suficiente que yo haga esto y no necesitas nada más? Y capaz que Dios te está reclamando, Señor, entregame tu vida, vení a servirme. ¿No es cierto, Señor, que con esto ya está bien? Y muchas veces nos conformamos con ese poquito y no queremos que el Señor nos escucharlo, porque no queremos que nos diga lo que no queremos oír. Entonces, ¿cuál es la forma de obedecer? Ir delante de la presencia de Dios con un corazón dispuesto. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Yo siempre digo, si Dios no te habla, no te muevas. Dios es fiel y Dios responde. Y mientras Dios no te responda, no tomes decisiones apresuradas, porque después sos vos el que te vas a equivocar. Pero si escuchás la voz de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Y tenemos esa certeza que Él es fiel. ¿Amén? ¿De qué forma obedecer saliendo de la comodidad? Muchas veces tenemos nuestra seguridad, nuestra comodidad, y Dios nos está diciendo, bueno, da un paso de fe. Y saben que la comodidad y la fe no van de la mano.
yo podría decir que son opuestos. ¿Por qué? Porque la fe es creer lo que no veo. Avanzar donde normalmente no podría avanzar. Pero el Señor nos manda a hacer esas cosas para que conozcamos que Él es un Dios de lo imposible, que Él es un Dios de lo sobrenatural, que es un Dios que va mucho más allá de lo que podemos entender. El Señor nos manda para cuando obedecemos a enfrentar la resistencia, como estos hombres que tenían que hacer pozos donde estaba endurecido, y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no es que, bueno, porque Dios me mandó, va a estar todas las puertas abiertas y los caminos limpitos. No, capaz que Dios te está mandando a vos que abras camino y que limpies para que otros que vienen detrás tuyo puedan tener el camino abierto. Pero es necesario que tengamos corazones dispuestos a enfrentar la resistencia, dispuestos a salir de la comodidad, dispuestos a anticiparse. Fíjense que ellos no veían nada, pero ellos se tenían que anticipar a lo que iba a venir de parte de Dios. Ellos tenían que hacer pozos, no sabían cómo. Decía el versículo que aunque no va a haber viento, no va a haber nada, pero va a haber agua. ¿Cómo? Si no va a haber lluvia, no va a haber viento, ¿cómo vas a traer el agua, Señor? Pero Dios es un Dios de lo imposible. Dios te dice a vos, yo voy a transformar tu vida. No, Señor, ¿qué me vas a transformar si mira cómo estoy? Mira lo que soy, mira lo que hice, mira hasta dónde llegué. ¿Qué me vas a transformar? Pero Dios es un Dios de lo imposible. No lo mires con tus límites. Cree lo que Dios tiene para tu vida. Cree que Dios te está diciendo, con esto poquito yo voy a hacer grandes cosas. Anticipate y prepárate. Cuando nosotros tenemos que ir a Mozambique o alguien nos dice, bueno, quiero ir a Mozambique, ¿qué le decimos? Bueno, vos prepárate. Primero tenés que orar para escuchar la voz de Dios. Y mientras tanto, prepárate, ponete las vacunas, tramita el pasaporte, empezá a marchar en fe hacia aquello que vos creés que es la voluntad de Dios. Dios te tiene que hablar, Dios te tiene que confirmar, Dios te tiene que proveer, tiene que acomodarse todas las cosas, pero vos comenzá a hacer pozos para retener la bendición de Dios. El viaje anterior el Señor nos había hablado de hacer pozos. Hagan pozos para que yo los llene con agua. Y nosotros no sabíamos cuáles eran los pozos que teníamos que hacer. ¿Qué hicimos? Empezamos a proclamar que nos íbamos y a poner fecha y a compartirlo. Y decíamos, Señor, estos son los pozos que podemos hacer. Y el Señor los fue llenando poco a poco, fue llenando todos los pozos. Y fuimos a Mozambique y el Señor nos sorprendió y fuimos nosotros a hacer el quincho es como un comedor externo, y a hacer algunas terminaciones. Y Dios nos sorprendió, hizo mucho más de lo que teníamos pensado. Sus pensamientos fueron mucho más amplios que los nuestros. Y no solo hicimos eso, sino que pudimos hacer el pozo de agua. Y no solo pudimos hacer el pozo de agua, sino que pudimos ponerle la bomba. Primero pensamos, con nuestra mente pequeña, dijimos, bueno, por lo menos hacemos el pozo. Aunque no tengamos con qué sacar el agua, tenemos el pozo. Entonces, listo, ya nos metimos a hacer el pozo. Pero imagínense estar en medio de la nada, con mucho calor, con cosas para construir y que necesitamos agua y saber que el agua está ahí abajo y no tenés cómo sacarla. Y ahí tenemos a nuestro pastor que empezó a averiguar. Bueno, yo empiezo a averiguar. Y empezó a averiguar y empezó a averiguar. Y Dios proveyó el dinero para comprar la bomba. Y todavía no teníamos para terminar de pagar el pozo, pero sí ya teníamos la bomba. Dios lo hace como Él quiere. ¿Lo crees? ¿Lo querés? Miren que cuesta, no es fácil. La verdad que es maravilloso y vale la pena experimentar lo sobrenatural de Dios, pero es difícil. ¿Amén? Ahora, ¿cuál fue el resultado? Vamos al versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Dice, aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, ¡oh, qué casualidad! ¿Saben en qué momento? Cuando se estaba ofreciendo el sacrificio, cuando Dios era una parte importante de ese día, en ese momento, ¿qué pasó? He aquí vinieron aguas del camino de Edom y la tierra se llenó de agua.
dice que hubo una inundación, se ve que en algún lugar de las montañas llovió y de ahí vino agua. Ahora fíjense algo muy importante. Si ellos no hubiesen obedecido y hecho los pozos, no tendrían agua porque el agua pasó. Ahora, donde estaban los pozos, ahí se llenó de agua. Y el agua pasó. Muchas veces nosotros, Dios nos quiere bendecir y nos quiere dar todo lo sobrenatural. Pero nosotros no estamos dispuestos a hacer los pozos. Entonces viene la bendición de Dios y lo que Dios tiene para tu vida y todos los proyectos y los planes que Dios tiene de bien para vos. Pero pasan, ¿por qué? Porque cuando Dios te dijo, hacé pozos, no los hiciste. Cuando Dios te dijo, prepárate para lo que yo voy a hacer, vos no lo creíste y no te preparaste. Cuando Dios te da una palabra, prepárate, porque Él sí es fiel y Él no falla. Y no importa lo que vos veas, para ellos era una ridiculez hacer en medio del desierto pozos. Pero fíjense que esos pozos fueron lo que retuvieron la bendición de Dios. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales con tu vida. Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene un propósito. Dios tiene un llamado para ustedes. Pero si vos no te preparás y te disponés, la bendición de Dios va a pasar y el tiempo de Dios va a pasar. Y vos vas a decir, ¿por qué no hice el pozo cuando Dios me lo dijo? No te pierdas lo que Dios tiene para tu vida. No te lo pierdas. La cantidad de agua que ellos tenían era de acuerdo a la cantidad de pozos que hicieron. Si hicieron muchos pozos, tenían mucha agua. Si hicieron pocos pozos, el agua iba a ser escasa. Pero realmente ahí es cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios. Cuando nosotros nos ocupamos del Señor y lo ponemos en el primer lugar de nuestras vidas. Y no es una religión. Y Dios no es una religión y Dios no es una costumbre o un pretexto o simplemente, algo para los sábados a la noche. Cuando Dios es mi todo, cuando Dios es parte de mi vida, cuando mi vida está dependiendo de Dios, Dios se ocupa de cada una de las cosas. Si yo me ocupo de entronarlo a Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo el resto va a ser añadido. Pero tenés que primero buscar el reino de Dios y su justicia. Si vos buscas primero la añadidura, lo vas a perder. Vas a perder el reino de Dios y su justicia y vas a perder la añadidura. Pero cuando vos lo entronás a Dios por sobre todas las cosas, ahí es cuando el Señor, Él es fiel, yo se los puedo asegurar, Él es fiel y bendice a sus hijos y bendice la obediencia. Amén. Tenemos el capítulo siguiente, que no lo vamos a leer todo, no lo vamos a leer ahora, pero es otra historia también de fe, muy similar. Había una viuda que había muerto, era la esposa de los profetas, de los hijos de los profetas, y su marido había muerto. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento las mujeres no tenían muchas posibilidades de hacer cosas. Entonces, había deudas. Se ve que este profeta, capaz que era un profeta de Dios, pero no era buen administrador. Le dejó un montón de deudas. Entonces, ¿qué pasó? Algo común de esa época era que cuando alguien tenía deudas, tenía que enviar a sus hijos como siervos para pagar esa deuda, ¿sí? Entonces, este acreedor estaba viniendo a buscar los hijos de esta mujer para llevárselos como siervos, como esclavos, hasta que se saldara la deuda. Y normalmente eso llevaba mucho tiempo, muchos años. Entonces ella estaba desesperada. Pero en esa desesperación, ¿qué hizo? Recurrió al hombre de Dios, recurrió a Eliseo y le contó, ¿sí? Fue ella y le dice, mirá, viene el acreedor, se quiere llevar a mis hijos, no sé qué hacer, estoy desesperada. Y este hombre le dice, el profeta le dice, pero bueno, ¿qué tenés? ¿Qué tenés en tu mano? Y no tengo nada, lo único que tengo es un poquito de aceite. Y los comentaristas dicen que no era aceite en cantidad para cocinar, era aceite de la unción, una pequeña vasija de aceite. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Mirá, hace una cosa, deja ese aceite ahí en la mesita y andate a tus vecinos y busca
vasijas, no pocas. Anda a buscar vasijas, muchas vasijas. Ahora yo pienso, ¿no? Me imagino. Yo tengo esta copa de agua y tengo que ir a buscar tarros de 200 litros. Yo digo eso porque allá en Mozambique usamos muchos. Los tarros de 200 litros, voy a buscar muchos tarros de 200 litros para llenarlos de agua. Y tengo que poner esto que tengo en el tarro. Sería ridículo, ¿o no? Es algo ridículo. Si yo lo tengo que pensar, es algo ridículo. Pero esta mujer fue y buscó vasijas. Y cuando buscó las vasijas, dio ese paso de fe y empezó a echarlas. ¿Y saben qué pasó? Lo sobrenatural, lo que Dios acostumbra a hacer. Cuando ella empezó a echar el aceite siguió saliendo y llenó una vasija y llenó otra y llenó otra y llenó otra, y así fue como ella pudo saldar su deuda. Cuando fue al profeta, mientras hubo recipientes, hubo aceite. Cuando se terminó los recipientes, cesó el aceite, dice la palabra de Dios. Otra vez lo mismo. Mientras hubo recipientes para recibir la bendición, el aceite no cesó. Igual que con los pozos. ¿Qué hubiese pasado si ella no tomaba esa actitud? ¿Qué hubiese pasado si ella no iba a buscar vasijas? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen llevado sus hijos y ella hubiese estado amargada? Pero ella fue obediente y dio ese paso de fe. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás, cantamos, ¿no? Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. ¿Qué le requería a ella? Le requería salir de la comodidad, dar ese paso de fe, ese esfuerzo de ir a buscar vasijas. Y yo me imagino que capaz que aún sus vecinos le deben haber preguntado, ¿para qué son? Y bueno, vos préstamelas, después te explico. Porque ¿qué les va a decir? Pero en medio de todo eso, Dios fue fiel y la bendijo. Ella pagó sus deudas y en Efesios 3:20, en Efesios dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa sobre nosotros. Él no solo hizo lo necesario para que esta mujer pagara su deuda, sino que dice que después subsistió, hizo su microemprendimiento con el aceite que quedaba y pudo darle a sus hijos, ¿sí? Entonces vemos la fidelidad de Dios con esta mujer. Con los reyes, ¿qué pasó? Bueno, estaban esos pozos con agua, bebieron ellos, bebieron su ganado, bebieron todo, pero ¿saben que la palabra dice que no solo eso? Dice en el versículo 18, y esto es cosa ligera a los ojos de Dios, darles el agua. También entregará a los moabitas a ustedes. No solo Dios les va a dar el agua, les dijo el profeta, sino también les va a dar la victoria. Dios les proveía todo lo que necesitaban, todo el agua para ellos, para su ganado. Pero saben que cuando sus enemigos vieron de lejos el agua, dice que hacía reflejo como de sangre. Entonces ellos pensaron, se están matando entre ellos. Y cuando fueron todos los moabitas, fueron y salieron de su fortaleza, del lugar donde ellos estaban cubiertos, se expusieron, y ahí es donde el pueblo de Israel y el pueblo de Judá y el rey de Judá tomaron la victoria. Dios les dio la victoria, pero para esto era necesario la obediencia, para que ellos pudieran experimentar lo sobrenatural de Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Dios quiere obrar en forma sobrenatural con nosotros, pero ¿lo estamos dejando? ¿Te estás vaciando de todo lo que nos sirve? ¿Te estás vaciando de todo lo que es tuyo, de tu carnalidad, de tu egoísmo, de tus pensamientos, de tus límites, de tu propio criterio, creyendo que no, Dios quiere las cosas así? Gustavo se ríe porque muchas veces me pregunta cosas o hablamos de cosas y ¿cómo me decís vos que yo hago? Yo dice, esto es asociación, porque yo asocio, respondo de acuerdo, bueno, asocio, si esto y esto, bueno, debe ser así.
Y a veces me sale bien, a veces digo cualquier verdura. A veces me sale bien. Pero muchas veces nosotros con Dios nos movemos de esa forma. Bueno, si una vez lo hiciste así, otra vez lo hiciste así, ahora lo vas a hacer. Y capaz que Dios no lo quiere hacer de la misma forma. Dios quiere hacer cosas diferentes. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Dios te quiere desafiar a que creas. Dios te quiere desafiar a que te arrojes en sus brazos. Dios te quiere desafiar a que tomes tu lugar. Dios quiere que te está desafiando a que te pares del lugar donde estás y avances hacia lo que Él te dio. Dios tiene grandes cosas para nosotros, iglesia. Pero muchas veces el Señor está cruzado de brazos, esperando ver la actitud de nuestro corazón, esperando que nosotros hagamos esos pozos, esperando que nosotros seamos obedientes. Entonces, saquemos todo nuestro propio criterio, vaciémonos de lo que asociamos o de lo que creemos o de lo que deducimos y dejemos que estemos limpios para recibir lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Vaciémonos del ruido del mundo. Hay muchas situaciones que hemos vivido que el mundo o las personas te gritan, pero estás loco. A nosotros, con Gustavo, muchas veces nos han dicho, pero ustedes están locos. Están locos. En agosto vamos a cumplir 10 años de nuestro primer viaje a Mozambique. 10 años. Y durante estos 10 años, tanta gente nos dijeron, pero ustedes están locos. Y algunos no nos lo decían, pero nos miraban como diciendo, Y este último tiempo Dios nos ha bendecido escuchando el mensaje diferente. La verdad que creímos que estaban locos, pero realmente, evidentemente, Dios los respaldó. Y como hablan entre ellos, y la verdad que pensábamos que no iban a poder hacer nada, pero realmente Dios obró. Y eso es lo maravilloso. No es lo que nosotros hacemos. La gente tiene que reconocer que quien obró es Dios, porque es algo sobrenatural que nosotros no podríamos haber alcanzado, algo que nosotros no podríamos hacer. Entonces, vacíate de tus criterios, vacíate de lo que vos creés que debe ser, vacíate de tus límites, vacíate de lo que el enemigo te sembró en tu cabeza diciendo, no creas, Dios te va a fallar. ¿No ves que tantas veces te salió mal? Te va a seguir saliendo mal. ¿No ves que vos no podés? ¿No ves que no vales la pena? La realidad es que Dios nos formó y Él nos dio una identidad y Él nos hace plenos y Él nos hace santos y Él nos llena de capacidades. No nosotros, es lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, disponete a oír lo que Dios tiene para decirte. Bueno, Señor, ¿cómo querés que haga? Yo ya no puedo, no sé qué hacer, pero ¿cómo querés que haga? Empezá a escuchar la voz de Dios. Aquietá tu espíritu para poder escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te hable, créele, no importa lo que te diga. No sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero vos lo vas a hacer. ¿Se acuerdan cuando cantábamos a mitad de año? No sé cómo lo vas a hacer y nosotros decíamos, los pasajes aumentaron al doble, el dólar aumentó al doble. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero yo sé que lo vas a hacer. Y Dios es fiel y lo ha hecho. Y ahora estamos en las mismas circunstancias, nada más que ya confiamos plenamente en el Señor. Otra vez, estamos programando otro viaje y otro viaje, queremos llevar equipo. Y la realidad es que el país, ya sabemos cómo está el país, estamos en crisis, el dólar está altísimo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero no me cabe lugar a duda que Dios lo va a hacer. Y aquellos que tengan que venir como parte del equipo en este próximo viaje, yo sé que también van a ver la mano de Dios obrar, porque ya lo ha pasado vez tras vez tras vez. Entonces sabemos que si Dios lo dice, Dios lo hace. Y estamos dispuestos a obedecer, no solo a escuchar lo que Dios nos dice, sino obedecer lo que Dios nos manda hacer. Aunque no me guste, aunque no quiera, aunque me dé temor, aunque tenga que salir de mi lugar de comodidad. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo voy marchando, me preparo para lo que Dios tiene. Dios utiliza cosas ordinarias
para hacer cosas extraordinarias. Dios utiliza cosas naturales para hacer cosas sobrenaturales. Con Moisés, ¿qué usó? Usó un palo. Luli contaba hoy. Un palo. Y con ese palo es un vallado, es algo que uno usa para estar con las ovejas, pero con ese palo abrió el mar en dos y pasó todo el pueblo de Israel. Simplemente era un palo, pero en las manos de Dios fue un instrumento que hizo milagros. Con estos reyes, ¿qué usó Dios? Simplemente la obediencia y unas palas para hacer los pozos. Pero Dios les dio el agua en forma milagrosa, les dio la victoria, les dio todo lo que necesitaban en ese momento. Con la viuda, ¿qué tenía la viuda? Solo una vasija con un poco de aceite. Y con esa vasija, el Señor le dio aceite en cantidad. Y así tantas veces con Jesús y la multitud. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué había? 5 panes y 2 peces que tenía un nene. 5 panes y 2 peces. Y con eso alimentó toda una multitud. ¿Qué es lo que vos tenés hoy en tu mano? El Señor, con lo que vos tenés en tu mano, quiere hacer cosas sobrenaturales. ¿Qué es lo que vos hoy tenés? ¿De qué disponés? El Señor quiere hacer grandes cosas sobrenaturales, más allá, sobre lo natural, extra a lo ordinario. Algo que salga de lo común. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Para Dios no tiene un tiempo de caducidad nuestras vidas. Dios quiere hacer algo y si Dios te habló en algún momento, su palabra no se vence, su palabra es real. Y Él no falla, sino Él está esperando que vos cumplas con lo que Él te dijo. Te pongas en posición, prepares todo el entorno para recibir la bendición que Él te quiere dar. Pero no te distraigas con lo que el mundo te dice, no te distraigas con lo que la razón te dice, no te distraigas con lo que otras personas te dicen, sino prepara los pozos para recibir la bendición de Dios. El Señor quiere pasar por tu vida. El Señor quiere hacer algo sobrenatural en tu vida, pero vos tenés que disponer tu corazón. Vos tenés que prepararte para que cuando viene la bendición de Dios la puedas retener y no pase de largo. Muchas veces estamos tan cómodos, vivimos tan cómodos que no estamos dispuestos a dar ese paso de fe. Pero el Señor quiere que vos avances, que te arrojes en sus brazos. No lo limites a Dios. Él no tiene límites. Sos vos el que le pones a Dios los límites. Con tu falta de disposición, con tu falta de fe, vos sos el que limitas a Dios. Dios ha hecho y hace y va a hacer cosas tremendas. Yo tengo muchos años de cristiana, podría decir toda mi vida, y son muchos años. Y he visto tanto la mano de Dios en distintos momentos. Desde que era muy pequeña, yo veía como el Señor siempre me guardó en distintas situaciones. Me crié en una iglesia, era muy naif, muy inocentona. Entonces una vez iba con mi guitarra, estudiaba guitarra, aunque no lo crean, estudiaba guitarra, iba con mi guitarrita. Y claro, viene una persona, para mí en ese momento era un adulto, era un joven, yo tenía 12 años, y me dice, ¿vas a adorar al Señor? Pasaporte, listo, ya la defensa se levantó porque me dijo la palabra clave, ¿vas a adorar a Dios? Entonces era una persona buena porque era un cristiano, y la realidad es que no. Era de una secta que empezó a surgir en esa época, y yo no sé cómo, pero el Señor siempre me guardó. La cosa que fue a mi casa, y cuando fue a mi casa mi mamá lo sacó corriendo, no les puedo explicar cómo. Pero el Señor siempre, en todas las circunstancias, en pequeñas y en grandes cosas, yo siempre pude ver la mano de Dios protegiendo, siempre pude ver la provisión de Dios. Ahora, este viaje estábamos con Gustavo allá en la base, y en la base para cocinar hay que ir a buscar leña, prender el fuego, hacer... Entonces, capaz que nosotros no teníamos programado quedarnos, entonces si no llevábamos
mercadería, no teníamos dónde comprar. Acuérdense que estamos en medio de la nada. Entonces, esa noche comíamos fideos blancos con un chorro de aceite, sin sal, sin nada, estaban horribles. Y yo le decía a Gustavo, ¿vos podés creer que en 32 años, 33 años de casados que tenemos, es la primera vez que tenemos que comer fideos blancos? Porque Dios jamás permitió que nos faltara. Y hemos estado ajustados y hemos pasado momentos difíciles, pero nunca mis hijos tuvieron que comer fideos solos porque no había otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y nosotros vez tras vez hemos experimentado como Dios nos cubrió, como Dios nos sostuvo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Él quiere transformarte. Y capaz que vos me decís, yo estoy bárbaro, no necesito que el Señor haga nada. Bueno, anda frente a la palabra de Dios y te puedo asegurar que vas a encontrar, si vos te medís con los hermanos, te medís con los amigos, capaz que vas a decir, no tengo, este está peor que yo. Pero si vos vas delante de la presencia de Dios, que es nuestro espejo, y vas delante de la palabra de Dios, y vos ves lo que el Señor quiere para nuestras vidas, vos decís, ay Señor, tengo tanto para cambiar. Y tantas veces decimos, no puedo, no sé cómo cambiar, no sé cómo hacer. Pero sabés que el Señor hace milagros de transformación. Esos son los milagros más lindos, cuando Dios transforma nuestra vida, cuando Dios transforma tu carácter, cuando Dios transforma tu futuro, cuando Dios transforma las familias. Dios quiere hacer milagros en tu vida, en tu familia, en la iglesia, pero está esperando corazones dispuestos. ¿Qué tenés en tus manos hoy para darle al Señor? ¿Qué tenés? Eso que tenés en tus manos, el Señor lo quiere usar para hacer las cosas sobrenaturales. Eso que tenés en tus manos es lo que el Señor te está diciendo. Dámelo y vas a ver cómo yo te voy a sorprender. Pero prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene. Prepara tu vida para todo lo que viene de parte de Dios. No dejes que la bendición siga de largo. Abrí tu corazón. No mires tu circunstancia, no mires lo malo que sos o cuánto tenés que cambiar o las veces que fracasaste. Si vos fracasaste una vez, 2 veces, 3 veces, es hora de que el Señor tome el primer lugar, lo escuches y comiences y le creas y no mires tus límites. Empezá a creer que Él ya los rompió en la cruz del Calvario. No mires lo que a vos te falta. Dice la palabra del Señor, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando vos sos débil, yo te hago fuerte. Cuando vos no podés, soy yo el que puedo. Pero vos tenés que gastar lo que está a tu alcance. Vos tenés que entregar lo que está a tu alcance. El resto, el Señor lo va a hacer. Amén. Iglesia, ¿qué es lo que vos tenés en tus manos? ¿Querés ver lo sobrenatural de Dios? ¿Querés ver aquello imposible, aquello que no tenés cómo alcanzarlo? Dios te está diciendo, ¿qué tenés en tus manos? Eso que tenés, no te va a pedir nada que vos no tengas. Dios te pide aquello que sí vos tenés en tus manos, aquello que está a tu alcance. ¿Para qué? Para hacerlo sobrenatural. Dios te está pidiendo lo ordinario para hacerlo extraordinario. Eso le corresponde a Él. No podemos nosotros lograrlo. Pero cuando nosotros le damos lo ordinario al Señor, Él obra en maneras que no lo podemos entender. Amén. Me encantaba la canción que cantaron recién los chicos. Y la guardé porque no sabía que me iba a olvidar. Dice, cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes, ¿qué te responde el Señor? Sos más que vencedor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Cuando yo digo no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Cuando caigo y me siento desmayar, ¿qué pasa? Cuando yo digo no puedo más, vienes con fuerzas y quitas mi debilidad. ¿Qué es lo que acabamos de decir? El versículo que acabamos de decir. Bástate en mi gracia, porque cuando vos sos débil, yo te hago fuerte. Y si el resto no va a creer, yo voy a decir, tengo fe. Y yo te desafío hoy,
Que puedas decirle, Señor, bueno, esto es lo que tengo. Tengo un poquitito de fe. Tengo mi vida. Tengo mi futuro. O tengo mi familia. O tengo este fracaso que no sé qué hacer. O tengo este pecado. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que vos tenés en tus manos? Eso es lo que el Señor necesita para transformar tu vida. Lo que vos tenés. El resto lo va a hacer Él. Pero créele que Él hace cosas sobrenaturales. Que Él obra sobre lo imposible. Anímate de una vez por todas a creer y arrojarte en sus brazos. Anímate de una vez por todas a callar esos pensamientos. Esto es para otro, no es para vos. Anímate a callar esas voces, a vaciarte. Empezá a adorarlo y aunque no lo entiendas, empezá a alabarlo. Dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Empezá a buscar en la palabra para que tu fe comience a crecer y de esa forma habilites a Dios a derramar sus bendiciones sobre tu vida. Cava pozos, abrí tu corazón, prepárate para la bendición de Dios. Anda a buscar vasijas y no pocos. ¿Qué son esas vasijas? Recipientes para recibir lo que Dios tiene. Que tu recipiente esté vacío de todo ruido del mundo. Que tu recipiente esté vacío de toda duda. Que tu recipiente esté vacío para que la bendición de Dios pueda venir sobre tu vida. Amén. Los invito a ponerse de pie.